Bien, oficialmente esta es nuestra primera clase sincrónica. Hemos compartido algunas clases anteriores en la plataforma. No sé si alguno lo pudo mirar o no, pero quiero retomar lo que tenemos nosotros en antropología filosófica, ¿verdad? Eh, Antropología filosófica, como muchos ya sabrán, es o forma parte de las disciplinas fundamentales de la filosofía, eh, en términos tradicionales, por así decirlo, ¿verdad? Está un poco lenta mi computadora porque tengo muchas pestañas de archivos pesados y no los quiero cerrar, que estoy trabajando y bueno, pero si no funciona voy a tener que cerrarlo. Me avisan por favor si no se tranca demasiado mi comunicación. Eh, Nos escuchamos. Hola, hola. Veo a viejos conocidos por aquí. Conocidos, no viejos, ¿sí? Viejos de conocimientos anteriores, no de, bueno, de clases anteriores. Bueno, si ustedes se fijan ahí en la plataforma van a tener el programa de estudios, fichas de lectura, bibliografías fundamentales. En la clase uno tuvimos ahí un video introductorio que suele usar mucho sobre el ser humano, etcétera, y nuestro lugar en el mundo, en el planeta en el que vivimos y demás, ¿verdad? Si ustedes terminaron otras carreras, a lo mejor también algo de aproximación a la antropología filosófica habrán tenido, de tal modo que nos encontramos en la clase 3 ya con la primera tarea. Aquí falta subir un texto, vamos a ver si ya lo subimos ahora, eh, que es un clásico dentro de la antropología filosófica contemporánea. A ver, si hay algo que hay que decir con la filosofía como disciplina científica es que muchas de estas materias o disciplinas, si prefieren, son disciplinas relativamente nuevas en tanto estructura sistemática, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la antropología filosófica, probablemente la filosofía nace como antropología filosófica quizás. Sin embargo, como disciplina científica, filosófica, con estatuto propio, etcétera, eh, es relativamente nueva todavía, ¿verdad? Eh, Nace, probablemente uno de los textos fundacionales es este que vamos a subir aquí, de Max Scheler, El puesto del hombre en el cosmos. Es un texto relativamente corto que yo les voy a pedir que hagan un informe de lectura de este texto, del puesto del hombre en el mundo. El puesto del hombre en el mundo, en el cosmos. De Scheller. Mm, Está en una carpeta de antropología junto a otros textos. Y el que más vamos a usar nosotros es este que ya les voy a mostrar, de un manual que más vamos a usar es el texto de Carlos Berlei, que ya también está ahí en la carpeta. Bueno, aquí está, estamos en la clase 3 y acá ya se sube el texto de de Max Scheler, ¿verdad? Y aquí está la ficha de lectura, etcétera. Como les decía, el manual que más vamos a usar para los informes de lectura va a ser el texto de Carlos Berlei, que es este texto que ustedes ya tienen allí, Antropología Filosófica, Urdimbre Solidaria y Responsable. Carlos Berlei es un filósofo español, pero que trabajó en Centroamérica mucho tiempo y que tiene muy buenos manuales de antropología,
de filosofía latinoamericana, por ejemplo, en términos de extensión y de explicación también de los temas que tratan estas disciplinas, ¿verdad? Este es un texto relativamente nuevo. En teoría ya la llamada está abierta. Supone que esto ya estaba abierto. Pero igual alguien quiere unirse ahí. Raro. Bueno, les decía, Carlos Berley, este texto nos va a servir para algunos de estos capítulos para hacer informes de lectura. De 2009, 2010, 2006 son los textos que Berley, los manuales en este caso, ¿no? En San Salvador estuvo en mucho tiempo, es jesuita y la verdad que no recuerdo si ya falleció, pero yo uso mucho los manuales de Orley porque no son tan complejos, pero tampoco son tan sintéticos como podría ser otras obras. Si vamos al índice que tendría que estar por algún lado, ¿dónde está el índice de este libro? Acá está. Van a ver que es bastante completo en términos de manual, ¿verdad? Búsqueda de su identidad, no recuerdo si usamos para el capítulo 1, pero el capítulo 2 sí o sí vamos a usar, ¿verdad? Los problemas de la antropología como disciplina científica es unos temas que vamos a hacer informes de lectura en términos de por qué la antropología es una disciplina nueva, filosófica estamos hablando, la diversidad de saberes antropológicos, la antropología físico-biológica. Este texto hace un recorrido bastante interesante con citas de autores, etcétera, 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 para ver esas diferencias fundamentales. El tema 4 también vamos a incorporar, de hecho ya está en la síntesis que presentamos en PPT y que está por allí. Y finalmente vamos a estudiar algunas corrientes contemporáneas de antropología filosófica, ¿verdad? Nos interesa mucho ver las posturas actuales sobre la pregunta que siempre acompaña a la antropología, que es la pregunta sobre el ser humano, ¿verdad? Nos estamos escuchando, estamos por allí. Sí, sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias. Bueno, entonces el panorama que queremos plantear es llegar hasta Max Scheler, que es el tema de la tarea 1, ¿verdad? El texto, el puesto del hombre en el cosmos, ese es el texto al que queremos llegar. Repetimos algunas cositas que ya dijimos, las cosas que están en la plataforma, pero no siempre, no es lo mismo decirlo en conexiones, entre comillas, en vivo. No sé si están allí, están en otras actividades, pero por lo menos la conexión es en vivo. ¿Qué tenemos nosotros como objetivo? Justamente, primero, les decía yo, la filosofía probablemente como reflexión filosófica general nace desde una pregunta antropológica, ¿verdad? Y eso hay dataciones que nos dicen que al menos desde hace 12.000 años los seres humanos empiezan a pensar el sentido de su propia existencia, ¿verdad? Aparecen las preguntas típicas de la filosofía de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, etc., ¿no? Eso se explica desde un
desde la primacía de un mito, ¿verdad? Hay una explicación mitológica a esa pregunta y así nace la religión, así nace el arte, así nace la filosofía en términos generales, ¿verdad? Ahora, en términos particulares, en términos específicos, en términos de una disciplina que puede llamarse filosófica, eso en el mundo griego, ¿verdad? Y en el mundo griego, desde la filosofía, ustedes en términos de historia de la filosofía, ¿por dónde ya están? Historia de la filosofía, sí, tienen historia de la filosofía, ¿verdad? Ya dieron filosofía antigua, no sé cómo se llama la materia acá. Tengo que entrar en la plataforma. Estamos en el tercer semestre, ¿verdad? Antropología, teoría del conocimiento, lógica, raíces griegas. A ver, ¿qué tuvieron antes? Raíces griegas Segundo semestre, didáctica, filosofía del tuvimos Oriente. Maestro, en el curso de admisión lo que dimos, como te decía, una introducción a los socráticos, presocráticos, ahí sí, pero en la materia en sí dimos filosofía de la ciencia, epistemología, raíces griegas y latinas, Sí, más estoy viendo. especializadas. No hay historia Historia y todavía. filosofía en sí todavía no. Aún no. Acá aparece una filosofía medieval, pero antes tendría que haber una filosofía antigua. En fin, bueno, mejor no pregunto porque se va a complicar la respuesta. Lo que quería decir es que normalmente en nuestros programas sigue un hilo conductor de historia de la filosofía, ¿verdad? En donde nosotros arrancamos con los presocráticos y terminamos con Heidegger, por ejemplo, ¿verdad? En la filosofía moderna. O con Foucault o con los postestructuralistas en un periodo de 4 o 5 años. Eso se organiza de una forma u otra, pero en fin, algún hilo conductor ustedes le van a encontrar desde los presocráticos hasta la filosofía contemporánea de ahora, ¿verdad? Y en la filosofía antigua, cuando se estudia a los presocráticos, por ejemplo, se suele hablar de un denominador común de esa filosofía o de esos filósofos o de esos núcleos problemáticos que los filósofos antiguos estudian o les interesa, ¿verdad? Que es el tema de la naturaleza, ¿verdad? La explicación del cosmos. ¿Por qué? Porque hay un origen común entre ciencia y filosofía en el mundo clásico. Entonces, no hay allí una distinción clara entre qué es filosofía y qué es ciencia o cuáles son los problemas fundamentales que se está tratando, ¿verdad? Todo tiene que ver con la naturaleza, con el arqué, con distintas respuestas que los filósofos antiguos dan a la pregunta sobre el origen del cosmos por sobre todo, ¿verdad? Pero se suele decir en filosofía antigua que hay un giro con Sócrates hacia la pregunta por el ser humano, ¿verdad? Sócrates, maestro de Platón, preocupado por el contexto de su ciudad, de su mundo en esa época, en un cambio que se estaba dando hacia el siglo IV, con una nueva forma de convivencia política que era la democracia, el siglo de Pericles, en fin, todo eso es historia antigua, hace que nazca, por ejemplo, en Atenas una reflexión antropológica con los sofistas, ¿verdad? Son los sofistas los que inauguran probablemente la antropología filosófica como tema de discusión filosófica, ¿verdad? Y luego Sócrates hace lo que se va a llamar en filosofía o en historia de la filosofía el primer giro antropológico de la filosofía, ¿verdad? De la pregunta por el cosmos en la filosofía presocrática a la pregunta por el ser humano. Y toda la reflexión socrática, luego platónica, luego aristotélica y luego en el mundo cristiano medieval occidental va a girar sobre la idea de ser humano y la explicación a la pregunta sobre el origen y sobre todo a la pregunta por el sentido, ¿verdad? La pregunta por el sentido. Y eso, al menos en la filosofía cristiana medieval, va a estar muy asociada a la teología, ¿verdad? La pregunta por el sentido siempre es una pregunta última, ¿verdad? Que el sentido de lo que hacemos, de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida, y allí aparece muy cerca la idea de Dios, al menos en el mundo
cristiano medieval por mucho tiempo, y bueno, y en otras filosofías se habla más bien de una dimensión espiritual, etc., ¿verdad? Entonces el programa va a tener que abarcar ideas del ser humano en el mundo antiguo, ideas del ser humano en el mundo medieval, ideas del ser humano en el mundo moderno, contemporáneo, en actores que reflexionan sobre la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Cómo explicar lo humano desde la reflexión filosófica. Eso que ha estado siempre en la reflexión filosófica de los diferentes filósofos en los diferentes momentos de la historia, se le pone nombre, por así decirlo, y se le da un estatuto propio recién en la filosofía del siglo XX. Y uno de los que inauguran esa disciplina con estatuto propio, por así decirlo, va a ser Max Scheler, ¿verdad? Max Scheler escribe un texto que se volvió clásico dentro de la antropología filosófica, que ya les dije, que se llama El puesto del hombre en el cosmos, ¿verdad? Él hace toda una disección, por así decirlo, de el hombre o el ser humano, si prefieren, dentro de la naturaleza, dentro del cosmos, dentro del mundo. De hecho, es una distinción que él hace entre mundo y cosmos, dice él, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, hay que leer después un poquito a Max Scheler, ¿verdad? Ahí queremos llegar nosotros hoy. Bueno, antes de eso nosotros hicimos toda una introducción al asunto de eh, los tipos de antropología, ¿verdad? ¿Qué es el ser humano? Esa es la pregunta clave. ¿Qué es el hombre? Eso que está en el Salmo 8 de la Biblia, por ejemplo, del Antiguo Testamento, en este caso, ¿qué es el hombre? ¿Existe una naturaleza humana? Son las preguntas fundamentales, ¿verdad? Y las respuestas típicas han sido que existe una naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo somos como seres humanos? ¿Verdad? Todo eso habíamos hablado en las clases introductorias y por eso pusimos también ese video introductorio de eh, este chico británico que hace estas animaciones, ¿verdad? Sobre el ser humano en el cosmos, sobre la vida en el capitalismo del siglo XXI, etc., ¿verdad? Hay otro video famoso de él que es Steve Cook, ¿verdad? Que es estos ratoncitos con el que describe la vida del siglo XXI de una sociedad capitalista, consumista, organizada después de la revolución industrial, etcétera, ¿verdad? Seguramente conocen también eso. Pero bueno, pero si vieron el primero y si conocen el que yo les recomendé, allí hay algo singular. No sé si alguien vio, ya conocía. Tengo que preguntar, chicos, si es sincrónica la sesión, voy a tener que hacer preguntas y espero que participen. Y si no, vamos a grabar nomás las sesiones sin ningún problema y hacemos como hacemos normalmente, ¿verdad? Entregamos tareas, etcétera. ¿Alguien vio o conocía ese pequeño documentalcito que teníamos ahí? Sí, no sé. Profe, de mi parte realmente yo no he visto. Bueno, Yo no he visto el documental. gracias por la honestidad, al menos, ¿verdad? Bueno, Sí, profe, realmente soy sincera que no abrí y después dejé, no miré, profe, realmente. bueno, es muy famosísimo porque eh, em, el otro famoso de Steve Cook es... bueno, hay otros que yo igual voy a ir dejándoles allí, ¿verdad? Porque me parece que pero los más famosos y que tienen ya sus añitos son lo de los ratoncitos y de Man, ¿verdad? O de Men.
que luego le hizo algunas transformaciones. Y hay otro también que habla del desacuerdo, ¿verdad? Eso también les voy a dejar más adelante, porque es muy interesante eh, la historia de un desacuerdo. Eso también explica de alguna manera lo que queremos nosotros graficar para, para, para lo que significa hacer antropología filosófica, ¿verdad? Lo que significa hacer antropología filosófica. Como disciplina, insisto, independiente, con método propio y demás, relativamente nueva, pero como... Bueno, Profe, yo te escucho entrecortado. No sé si es el mío o si es de usted. No sé si los compañeros escuchan bien también. Yo escucho entrecortado. Sale entrecortado. Yo escucho puede bien. ser, Sí, está un poquito lento. Pero es por el motivo que el profesor explicó al principio, ¿verdad, profe? sí, tengo que cerrar todas estas cosas y no quiero. No cierres. Vamos entendiendo. Eh, bueno, esta era la animación que yo les dejé para arrancar la...
Bien. No sé qué tan entrecortado salió. ¿Tenían la versión original en...? Se pudo ver bien, profesor. Y sí, yo ya había visto el video en la plataforma. No entendí nomás que te referías a este. Sí, sí, sí. ¿Lo Es- conocían antes? no, yo no he visto antes, pero es impactante, ¿verdad? De reconocer, realmente es reconocer cómo en su evolución el hombre va destruyendo para construir, o en su afán de construir va destruyendo todo lo que encuentra. No sé si es evolución o si es involución. Me hace pensar mucho. Ujú. Y sí. Es un análisis, profe, análisis que yo también siempre hago, que nosotros los seres humanos, es mi opinión y suelo decir, somos la peor especie, porque destruimos nuestro hogar. Nosotros destruimos nuestro hogar, pues la tierra es nuestro hogar, pero nosotros destruimos el ser humano, destruimos a nuestros pasos y cómo hacerle entender a nuestra gente es muy difícil. Entonces, no, yo a veces digo, no sé qué especie al final somos, no sé, yo me pregunto, porque cómo no entendemos que estamos destruyendo realmente. Y este video muestra muy bien, ¿verdad? Quisiera mostrarle a mis vecinos y todo, ¿verdad? Para que entiendan, pues, porque es así, así mismo. Es como que Destruir. vaya, perdón, Laura, Sí, sí, no, no. en nombre del progreso se va destruyendo. Pero a veces no entiendo qué progreso otra vez es. Cuando a mí me molesta tanto cuando queman las basuras, por ejemplo, que es algo que destruye también. Y Exacto. la gente, no sé, no me explico, me hago mil preguntas yo cuando queman las basuras, por ejemplo. No, y no entienden otra vez. Y Es, son ofendidos, las personas se ofenden cuando les decís amablemente otra vez, ¿verdad? Entonces, no sé ahí si es progreso o como dijiste, si vamos para atrás o para adelante, no sé. no, se justifica, ¿verdad? Como si un deterioro en nombre del progreso, un deterioro ambiental, social, de que es una perspectiva merece ser analizado desde una perspectiva crítica, ética, moral, no sé, es así bastante preocupante. Claro. Bueno, hay un montón de factores ahí en el medio, justamente, ¿verdad? Eh, otras aristas, diría yo. Pero lo interesante es que a mí, sobre todo lo que me llama la atención es que en la medida que el autor va, perdón, el personaje va transformando la naturaleza de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades, al final termina con una montaña de basura y hay una escena muy interesante e impactante cuando saca su cigarro, se sienta en su trono y chista un poco, ¿verdad? Chista un poco, como que algo le falta, ¿verdad? Como que algo no le llena, como que tiene cierta necesidad insatisfecha aún. Y en ese momento Steve Wood termina con una joda, ¿verdad? Aparecen los aliens y lo pisotean. Pero en términos de antropología filosófica es eso, toda esa transformación, todos esos cambios, todo eso que construyó, todo eso que hizo, parece que fue siempre tratando de encontrar un sentido, ¿verdad? Por eso le decía yo que la antropología filosófica justamente es tratar de ver cómo se ha respondido a lo largo de la historia de la filosofía y sobre todo en la filosofía contemporánea a la pregunta por el sentido, ¿verdad? Esa pregunta por el sentido siempre estaba o siempre estuvo y probablemente siempre va a estar muy cerca de la religión, ¿verdad? Porque parece que es la religión o cierto pensamiento teológico el que responde fundamentalmente a eso y ha respondido fundamentalmente a eso, ¿verdad? La idea de Dios o la idea de trascendencia o la idea de un más allá o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Eh, ahora bien, eh, la pregunta por el sentido está asociada a la pregunta por la naturaleza,
Y esa es la gran cuestión de la antropología filosófica, ¿verdad? ¿Tenemos una naturaleza? ¿Existe una tal naturaleza humana o no existe? Primera pregunta, ¿verdad? En la tradición occidental existe una naturaleza humana. Existe claramente una naturaleza humana y la diferencia entre las respuestas ha sido en que para algunos esa naturaleza humana es, por así decirlo, para algunos esa naturaleza humana es positiva, por así decirlo, y para otros esa naturaleza humana es negativa, ¿verdad? En términos, si juzgamos en términos de moralidad, ¿verdad? Otra cuestión es si esa naturaleza humana es, ahí se cortó otra, ¿verdad? Se nota que está entrecortado. A ver si recuperamos. No, se ve bien. Bueno, ahí está. Todo esto se explica a partir de la idea de los campos. Campos es una categoría del filósofo Bourdieu, francés, que él dice, todos los seres humanos necesitamos campos prácticos, ¿verdad? Y esos campos se entrecruzan, ¿verdad? Eh, Nosotros podríamos hablar del campo epistemológico o gnoseológico, es decir, el horizonte de nuestros propios sentidos. ¿Qué significa eso? Las cosas que nos parecen importantes, los conocimientos en este caso, ¿no? Que nos parecen fundamentales y que le dan sentido a nuestra existencia. Eso puede ser desde la ciencia, pasando por la religión, pasando por saberes varios, ¿verdad? La ética asociada al mundo de los valores. La política como organización social que consideramos importante y deseable. La estética asociada a las ideas de belleza. Es decir, lo que nos parece bello, por lo general nos parece también deseable, ¿verdad? Y por lo tanto, bueno. Entonces, siempre lo bueno está asociado a lo bello, ¿verdad? Y se buscan mutuamente. Y la antropología como esa idea de que somos como seres humanos, ¿verdad? Es decir, somos buenos, somos malos, somos espirituales, somos materiales. Hay algo en nosotros distinto al mundo, al cosmos, a la propia naturaleza en la que vivimos. Esa es la cuestión clave en el punto antropológico, ¿verdad? Entonces, si seguimos a los comentaristas que vamos a ver, vamos a ir nosotros a revisar, por ejemplo, los autores que consideran que primero que existe una naturaleza humana y que esa naturaleza es positiva, ¿verdad? Concepción positiva de la naturaleza humana. Ese va a ser un tópico que vamos a estudiar. Los autores que dicen, tipo Jean-Jacques Rousseau, dice, el ser humano nace bueno, pero es la convivencia social lo que lo hace, entre comillas, malo, ¿verdad? O autores como Thomas Hobbes, que van a decir, y Maquiavelo, entre ellos también, desde una posición más política, el ser humano tiene una naturaleza egoísta, una naturaleza egocéntrica, y de lo que se trata en la organización social y política es justamente ponerle freno a ese egoísmo natural del ser humano. Parece que esa es la visión que triunfó de alguna manera y que sirvió para cierta visión económico-política incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para cierta visión política, económica, en la medida en que el egoísmo es natural, mejora las relaciones de mercado. Seguro conocen ese discurso, ¿verdad? ¿Les suena ese discurso? Es un discurso muy, muy en boga hoy en día todavía, ¿verdad? El egoísmo natural regula las relaciones de mercado, porque en la medida en que las personas buscan satisfacer sus propios provechos, mejoran los procesos de producción y de competencia en el mercado, lo que lleva a una... ¿Sí? Mejora el aspecto comercial, entonces. Eso dice una visión. Yo no sé si es así. Tengo mis dudas, pero es una visión bastante extendida. Desde Adam Smith en adelante.
Y por lo tanto, el Estado, o consecuencia de esta idea, es que el Estado no tiene que meterse en la economía, no tiene que decirse cómo tienes que vivir, las cosas que te tienen que gustar, ni regular absolutamente nada, ¿verdad? Porque el mercado se autorregula. En ese sentido, dicen, ese egoísmo natural favorece el desarrollo. Es una de las posturas, o sea, la consecuencia política de esa interpretación negativa al ser humano. Y después vamos a estudiar autores que van a decir que en realidad no existe ninguna naturaleza humana, que la naturaleza humana es justamente transformar cotidianamente la propia idea de naturaleza. Autores como Roberto Espósito, italiano, plantean actualmente esa idea, pero que ya estaban en otros filósofos como Althusser, por ejemplo, ¿no? Bueno, y otros autores como Edgar Morin, que se lee mucho últimamente, van a decir en realidad no hay una idea positiva, negativa, naturaleza o no naturaleza en el ser humano. Lo que existe es un ser humano complejo, con una realidad compleja, con una estructura compleja, y lo que tenemos que hacer es estudiar todas esas dimensiones. El ser humano es racional, pero al mismo tiempo es delirante, dice Edgar Morin. Es sapiens, razón, pero también es demen, es loco, ¿verdad? Crea cosas, pero también, y en esa creación de cosas, crea también todo un mundo imaginario, dice él, donde se explica perfectamente la idea de belleza, de arte, de religión, de cultura, etc. ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una serie, bueno, eso ya cuando hablemos de Edgar Morin, ¿verdad? Hay una serie de cosas que no podemos separar, dice él. Por ejemplo, cerebro, mente, cultura, ¿verdad? Nuestro cerebro biológico produce ideas en nuestra mente que chocan con la realidad y producen cultura. Por lo tanto, no puedo separar la evolución biológica de el tipo de ideas que tenemos cada uno y que crea diversidad cultural dependiendo del contexto, las relaciones sociales, etc. ¿no? Cerebro, mente, cultura. Lo mismo, sociedad, individuo, especie, va a decir Edgar Morin, tampoco puedo separar porque yo soy un individuo, parte de una comunidad social que tiene una cultura, que tiene una lengua, etc. Pero al mismo tiempo formo parte de algo mucho más grande que es la propia civilización humana, que es la propia raza humana, por así decirlo. Entonces, finalmente, ¿qué somos? Somos individuos complejos que aprendemos y desaprendemos en un proceso social, va a decir Edgar Morin. Bueno, entonces, lo primero, esto es diferenciar, ¿verdad? Nosotros podemos hablar de antropología filosófica exclusivamente siguiendo a Max Scheler, por ejemplo, ahora que vamos a introducirnos, o podemos hablar de una antropología de la complejidad, como a mí me gusta hablar desde Edgar Morin y decir que no puedo separar entonces antropología filosófica, que es este tema de analizar, de escribir una idea de naturaleza humana, viendo qué clase de ser humano es el hombre y las peculiaridades que ofrece su existencia en el universo, esto que estábamos diciendo, egoísta, social, materialista, es decir, materialista en términos de que no existe una trascendencia, nosotros somos pura materia y por lo tanto Dios es una creación nuestra. Feuerbach va a ser el autor típico que vamos a estudiar de esto, ¿verdad? El hombre crea a Dios a su imagen y semejanza, va a decir Feuerbach, ¿verdad? Y la antropología espiritualista la antropología espiritualista con origen cristiano en el mundo occidental u origen espiritualista en filosofías del Oriente, por ejemplo, que plantea que el ser humano tiene una dimensión especialmente espiritual, ¿verdad? Por ser criatura de Dios, dirán, por ejemplo, Santo Tomás en el mundo medieval, y por tener dignidad, va a decir autores modernos como Immanuel Kant, ¿no? Antropología filosófica. Podemos plantear esa ruta por separado o decir no puedo separar esa pregunta por la naturaleza de una antropología científica, ¿verdad? Enfocado en el ser biológico del ser humano, los datos antropométricos, constitucionales, biológicos que describen los conceptos de evolución corporal y comportamiento vital. Eso se da en las culturas. Y eso, por ejemplo, se inaugura en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando
los antropólogos europeos empiezan a viajar al nuevo mundo, por así decirlo, y van describiendo las culturas exóticas para ellos por entonces, ¿verdad? Y son antropologías racistas, ¿verdad? Porque es tratar de entender la diversidad siempre desde una visión etnocéntrica. O sea, nosotros europeos somos civilizados, eso desde Aristóteles en realidad, ¿verdad? Nosotros los griegos, los atenienses, somos los civilizados y todos los demás que no tienen mi misma cultura, que no son iguales a mí, que no tienen mi mismo lenguaje, bueno, ellos son bárbaros, ¿verdad? Ellos son bárbaros y es legítimo esclavizarlo y bueno, y fue la fundamentación de la esclavitud por demasiado tiempo y hay formas de pensar como esa hasta hoy, ¿verdad? Y la antropología cultural o social, que es la que usualmente se estudia en las escuelas, o al menos está en el currículum, que tiene que ver con el interés por el comportamiento del ser humano en la sociedad, ¿verdad? Y las características de los diversos grupos humanos ligados a conceptos como creencias, cultura, lenguaje, vistos como fundamento de la estructura social y también de la personalidad. De aquí es que nace conceptos como pluriculturalidad, multiculturalidad, inculturación, por ejemplo, ¿verdad? Y hoy en día se habla mucho de la necesidad de una interculturalidad, pero que es problemática y no es aceptada por todos, ¿verdad? Esto que ustedes estaban dialogando recién, las compañeras. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad, por ejemplo, ¿quiénes son docentes? Bueno, muchos son docentes, yo sé. Al menos 3, 4 sé que son docentes o directivos de instituciones, etc. ¿verdad? Y muchos trabajan en la UNE, ¿verdad? Así que estamos ligados a la educación. Cuando en el 2022-2023 hubo tantas críticas al proyecto de nueva reforma educativa, ¿alguien recuerda cómo se llamó? Se llamó porque hoy ya no se llama así. El proyecto de nueva reforma educativa que inició en el 2017 y su punto más crítico llegó en el 2022. ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llamaba ese proyecto? No es transformación educativa, profe. Sí, señor Miguel Ángel. ¿Cómo le va tanto tiempo? Transformación educativa. ¿Sabe cómo se llama hoy ese proyecto, Miguel? En realidad tiene otro nombre también, Gina, profe, ya te digo enseguida. Sí, le cambiaron nomás esa palabra que era problemática, que era la palabra transformación. Y le cambiaron también los ejes estratégicos, pero ya no se llama transformación. Ya no se llama, hoy se llama desarrollo educativo, ¿no? Plan Nacional de Transformación Educativa se llamaba, ahora se llama Plan Nacional de Desarrollo Educativo. ¿Quién se acuerda de las críticas? De Yedam de Miguel. Las críticas que se le hacía a ese plan. Perdón, a ese proyecto de reforma en realidad. Profe, sí, no me recuerdo muy bien, pero los padres estaban preocupados porque iban a perder su autonomía, era algo así en el 2022. No estaba tan enfocado, yo no me acuerdo muy bien, pero eso más o menos me recuerdo que me marcó mucho. No sé si Sí, los padres estaban preocupados por perder su autonomía y que el profesor en sí agarre mucho de del poder sobre los niños, por así decir. Sí, era una preocupación. Sí, educación, iban a perder la patria potestad, una primera preocupación. Segundo, una pregunta, un miedo por la idea de transformación educativa, porque el nombre mismo dice que van a hacer que todos nuestros hijos sean transformados, decían, ¿verdad? Sí, la ideología. Ahí me entró la cuestión de género. Cuestión de género. Porque ese proyecto de reforma tenía 3 ejes estratégicos. Era inclusión, enfoque de derechos e interculturalidad. Y esos 3 fueron cambiados. ¿Cuál era? A ver si tengo por acá.
Hace poco hice Profe, un... ¿te puedo Sí, interrumpir un ratito? sí. Mba'e en guaraní pepora. Mba'e la interculturalidad. Mba'e y catuya que es interculturalidad. ¿Sabes qué me suena eso? Porque no es una palabra, un vocabulario que está mucho en mi entorno, por ejemplo. Pero mba'e la interculturalidad, o sea, no es la otra palabra. ¿Verdad qué, profe? Dijiste otra palabra, interculturalidad y después dijiste otro, profe. Se me mezcló las palabras, pero ¿qué es eso de eh, tipo que no tiene cultura? Eso yo entendí. Interculturalidad se me mezcló nomás las palabras, profe, pero que no Bueno, tiene cultura, por era, ahí se dice, pero no entiendo eh, qué es. bueno, los tres ejes, he estado teniendo, hace poco escribí un artículo que se va a publicar en una revista boliviana sobre este tema. Y se cambiaron. Los tres ejes eran inclusión, enfoque de derecho e interculturalidad. Y eso se cambió, ya no son esos los ejes. Los ejes ahora son, era familia y no sé qué por acá sobre el tema. Eh, valores y familia. Acá está. Inclusión, interculturalidad y enfoque de derecho. Bueno, pero al final respondiste vos, sí, sí, interculturalidad, Yaraikuama. Sí, profe. Hay otra palabra que dijiste, ahí se me fue nomás. Dijiste otro también, que ahí Vean, ese tengo sí me ya. suena. Inculturación, creo que dijo. Incultura, Inculturación. inculturación, PEA. ¿Cuándo pues yo dije inculturación? Ajá, Bueno, PEA la sonaje, profe, me sonó muy fuerte. eh, Inculturación, va, era bueno, en los 70 se usó mucho inculturación. Inculturación es cuando, por ejemplo, es Cuando cuando se aparece... comienza, cuando ¿Sí, se Carlos? comienza, cuando se comienza una cultura, creo. No, Incultura. inculturar es un proceso de incorporar algo nuevo pero sin perder el tuyo, ¿verdad? La inculturación. Un proceso de... Aculturación es cuando se cambia una cultura por otra, ¿verdad? Eh, abandonas tu cultura y incorporas otra, ¿verdad? Un proceso de borrado cultural que también le llaman... eh, Cuando mm, cambia de religión, por ejemplo, puede ser. no, nada. Por ejemplo, a ver, no, eso es adaptación cultural, transformación cultural. Bueno, pero qué sé yo, si cambiaste de judaísmo a cristianismo, sí sería, pero si cambiaste de una iglesia evangélica por otra o de una iglesia cristiana católica por otra evangélica, está más o menos lo mismo, ¿no? Inculturación se hablaba en los años 70 cuando, sobre todo en los contextos religiosos, ¿verdad? Es decir, cuando la evangelización en los primeros tiempos, ¿cómo fue? Una evangelización muy agresiva, ¿verdad? Eh, todos los que no eran creyentes eran infieles y por lo tanto tenían que convertirse, de lo contrario iban a morir, iban a arder en el infierno, ¿verdad? Y si no se querían convertir, entonces había que hacerles la guerra y así nacieron las cruzadas en la Edad Media y así nacieron también todos los procesos de atropello al mundo indígena en la colonización, etcétera, ¿no? Después se habló de la necesidad de una inculturación que sería un proceso de evangelización que respete las culturas locales, pero que de alguna manera incorpore y no elimine los saberes locales, ¿verdad? O sea, inculturar es, yo aprendo algo nuevo, pero sin perder mi propia cultura, ¿verdad? Y adopción cultural podríamos llamar también. El problema es que hoy en día se habla de la necesidad de ir más allá de todos esos procesos y plantear la interculturalidad. ¿Por qué? Porque si yo digo tenemos que inculturarnos, significa que ñandé, en otra palabra, ñandé tabugueterei,
añadicote, PTI, conocimientos más científicos, más elevados, superiores, etcétera, ¿verdad? A eso siempre se habló de inculturación, ¿verdad? Está muy bien así, pero necesitamos mejorar. En ese sentido, estamos entendiendo que esa nueva cultura que se va a incorporar es superior, es mejor, es más científica, es más verdadera. En cambio, en términos religiosos, es verdadera o es más verdadera, y en términos científicos o filosóficos o técnicos es mejor en términos científicos. En cambio, el proceso de interculturalidad es un proceso en donde las culturas se entienden y se respetan mutuamente y se consideran similares, iguales, importantes, y dialogan entre sí. No es que incorporo yo otra cosa, sino que dialogo, convivo desde mi propia cultura y expreso esa diversidad. Por eso es un desafío la interculturalidad, por eso es casi una utopía, porque casi nadie se presenta así. Bueno, no quiero decir casi nadie, pocos en realidad. Y en países y en sociedades más tradicionales menos, ¿verdad? Porque la gente se cierra a su propia visión de mundo, a su propia idea de cosas, etcétera, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué nos metimos en esto? Nos metimos en esto porque perdí ya otra vez lo que estaba yo encontrando. Les dije ya los ejes nuevos y el eje que era enfoque era el primero era, les dije, enfoque de derechos, inclusión, enfoque de derechos, interculturalidad. Cuando se hablaba de inclusión, había problemas allí, ¿verdad? Cuando se hablaba de enfoque de derechos decían, bueno, el niño tiene derecho, y allí entraban los padres con el tema de la patria potestad y demás. Y la interculturalidad era este tema de nuevo la diversidad y de otras culturas, etcétera, ¿verdad? Entonces, los nuevos ejes son, entonces eso tenía que ver con la idea de dijimos, transformación. Pero bueno, empecemos por el nombre. ¿Por qué le pusieron transformación educativa? ¿Por qué le pusieron transformación educativa? ¿Porque se nos antojó? No, porque la UNESCO habla de 4 grandes pilares. En los años 80-90 habló de la necesidad de que toda la educación sea enfocada desde 4 grandes aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y me falta uno más: ser, hacer, vivir juntos y conocer. A emprender. Ese es el quinto pilar que le metieron desde Paraguay. O sea, el quinto. Aprender a emprender. Pero hoy la UNESCO habla de un quinto pilar, que es la necesidad de aprender a transformarse con el mundo. Ser, saber, conocer, convivir. ¿Y cuál es el cuarto que me falta? Ese es el quinto pilar, ¿verdad? El quinto pilar de Paraguay. Ser, conocer, hacer, claro. Ser, conocer, hacer y vivir juntos, ¿verdad? Aprender a conocer, aprender a hacer, sí. Aprender a vivir juntos. Correcto. Y hacer. Hacer. Y en Paraguay dijeron, y por Haití la 4 pilar, pero queremos agregar un quinto pilar, y la reforma educativa incorporó el aprender a, eso que dijo el profe, a emprender. O sea, todos somos emprendedores en los últimos 30 años. Y la UNESCO hace unos años le incorporó un quinto pilar, que es el aprender a transformar y transformarse con el mundo. Ese es el quinto pilar de la UNESCO. Por eso los proyectos de reforma educativa en casi todo el mundo se empezaron a llamar transformación educativa. Y bueno, eso no cayó bien en Paraguay. Y los pilares eran, como les decía, estos 3. Ahora cambiaron. El plan ahora ya no es
transformación simplemente le llamaron desarrollo educativo, y los 3 nuevos enfoques son valores y familia, patriotismo y cultura, y comunicación y tecnología, es el tercero. Estos son los 3 nuevos pilares. No tiene mucha publicidad aún, no sé ni siquiera cómo está este plan, pero por lo menos ya no se llama transformación, y los 3 principios, 3 ejes estratégicos ya fueron transformados por estos nuevos. ¿Por qué nos metimos en esto? Por el miedo a la interculturalidad. La gente le tiene miedo a la interculturalidad todavía, y yo les decía, parece que suena un poco utopía el tema de la interculturalidad, porque en nuestro país le tienen un terrible miedo a la interculturalidad, ¿verdad? Bueno, en fin. Ese era sobre el tema de la interculturalidad. Más allá de la multiculturalidad, ¿verdad? Porque acá arrancó el tema, ¿verdad? El concepto, ahí apareció lo que dijo Laura, ¿verdad? Cuando yo dije, desde la antropología social y cultural es que aparecen los conceptos de interculturalidad, de inculturación, de multiculturalidad, de pluriculturalidad, y asociado a eso también los procesos de etnocidio, memoricidio, culturicidio, etcétera, 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 ¿verdad? Es decir, todo asociado, relacionado a la cultura. Y la diferencia clave entre multiculturalidad e interculturalidad es que la multiculturalidad supone tolerancia, ¿verdad? Es decir, yo te permito existir, pero no me importas, no me hables, si es posible que armes tu barrio aparte y tus escuelas aparte y vivas allí, ¿verdad? Esa es la multiculturalidad. Nos toleramos, entre comillas, pero no nos hablamos, no nos respetamos. Por lo tanto, la intercultural, en cambio, promueve ese diálogo cultural y el reconocimiento del otro como sujeto, con derechos, con existencia propia, etcétera, ¿verdad? Y por eso la interculturalidad es un desafío y un camino. Y por lo que vimos en esas manifestaciones que hubo, al menos la mayoría de este país no quiere, no acepta, y ya está. Al menos los que se manifestaron, ¿verdad? Y bueno, entonces, vamos a tener que, ¿cuál es la propuesta? Que nosotros tratemos de plantear un enfoque integral entre antropología filosófica, que es esta pregunta filosófica por la naturaleza y todo lo demás, pero entendiendo que esa pregunta no la podemos separar de la cultura, ¿verdad? De la sociedad, de la propia idea que tenemos de realidad. Entonces vamos a tener que hablar de un ser humano que pregunta, ¿verdad? Un animal inquiriente. Estamos siguiendo ya Beorley, que dice, hay una deficiencia biológica en nosotros. Dice, la naturaleza no le ha configurado al ser humano con estructuras de comportamiento instintivo. Tiene que pensar la respuesta que tiene que dar a los estímulos que lo solicitan. Intento de responder a la cuestión sobre la esencia de la condición humana. Muchos autores, por ejemplo, Fernando Savater, un filósofo mexicano, español famoso, que tiene textos de filosofía así con un lenguaje más sencillo, habla siempre en su comparación sobre el inicio de la ética en el ser humano. ¿Por qué necesitamos ética? Dice él siempre, nosotros necesitamos ética porque no tenemos un comportamiento instintivo como los animales que resuelven cosas, ¿verdad? Hay una deficiencia biológica en nosotros. Los animales están mejor equipados que nosotros en ese sentido, dice siempre Savater, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros podemos aprender a nadar, pero no vamos a nadar nunca tanto como un delfín, ¿verdad? Tenemos cierta fuerza en nuestras manos, pero nunca vamos a tener la fuerza de las garras de un león. Podemos inventar cosas para volar, pero naturalmente no volamos como las águilas, etc. Entonces, esa deficiencia biológica es la que hace que se desarrolle de alguna manera nuestra capacidad de pensar creativamente y resolver ese problema, y entonces creamos una mano mecánica y creamos un avión para volar mejor y creamos un submarino para nadar mejor debajo del agua, etcétera, 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 ¿verdad?
Entonces, dentro de esa creación, y ahí volvemos otra vez al video, ¿cómo se llama? Al cortometraje de Steve Cook. En ese proceso de transformación del mundo y transformación de nosotros mismos, siempre hay algo que nos acompaña, que es la pregunta por el sentido. ¿Cuál es el sentido? Si no existiera esa pregunta por el sentido, no existiría en nosotros el suicidio, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es el suicidio? ¿Hay psicólogos entre nosotros? No hay psicólogos. Sí, profe, creo que Silvana es psicóloga, si no me equivoco. Bueno, pues no hace falta igual ser psicólogo para responder a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con el suicidio? ¿Qué es el suicidio en esencia? Bueno, alguien que se mata, ¿verdad? Pero es alguien que perdió el sentido. Eso es el suicidio. Dai gusto ve más diría alguien que se quiere suicidar y terminó el sentido. Eso es una cosa propia del ser humano, ¿verdad? La búsqueda de un sentido. Y por eso es que casi exclusivamente por mucho tiempo la respuesta a la búsqueda de sentido era la idea de Dios. Eso también es un poco peligroso. Y si dejo de creer, ¿qué pasa? ¿Terminó el sentido? ¿Mm? Y ahí entra la antropología filosófica. Hay que encontrar... Hola. Escuché que Silvana. mencionaron mi nombre. Sí, dijeron que eres psicóloga, parece. Sí, sí soy. Sí, yo decía qué pasa con los que se suicidan, ¿verdad? Relacionado a la pregunta de la deficiencia del ser humano. Y decíamos es la pérdida del sentido. La pérdida del sentido. Sí, pero la causa del suicidio no responde a una, o sea, no se considera que responde a una única causa, ¿verdad? El suicidio. Sí, pero más allá de las explicaciones sociales, económicas, circunstanciales, el punto es la pérdida de sentido. O sea, un sufrimiento existencial. Que te hace perder el sentido. Ya nada Exacto. tiene sentido, entonces me voy. ¿Qué estaba por decir ahí? O si no, no encuentra sentido, ¿verdad? Y sí, Pérdida del sentido o no encuentra el sentido. bueno, y ahí decía, y por mucho tiempo el sentido está asociado casi exclusivamente a la idea de Dios. Y si se me va la idea de Dios o dejo de creer en Dios, entonces terminó el sentido. Esa también es otra cuestión antropológica por resolver, ¿verdad? Pero bueno, entonces decíamos esto del tema de los modelos antropológicos, ya hablamos y vamos a empezar a hablar más específicamente después, ¿verdad? Y llegamos a Max Scheler. Yo les dejo la tarea de revisar el texto, preguntarle al ChatGPT, ver videos, lo que sea. El texto es bastante cortito, lo tenemos ahí en la plataforma y es un informe. Las clases se desarrollan rápidamente. No sé si una semana es un tiempo prudencial para este primer informe. ¿Qué dice Max Scheler sobre el ser humano? De eso vamos a hablar la próxima clase. Necesito que se aproximen al texto como puedan. Es un texto de 1928 y es un texto que Max Scheler va describiendo la diferencia humana dentro del cosmos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra distinción con otras especies, etcétera? Y finalmente va a decir qué es lo que diferencia al ser humano de otros, de todo lo que existe en la naturaleza, de los animales, de las plantas, etcétera. Y cuál es ese elemento y cómo él lo describe, ¿verdad? Eso, cómo llegamos a Max Scheler y por qué este texto fue tan importante para el inicio de la antropología filosófica como disciplina científica independiente de este siglo. Esa es la cuestión. No quiero spoilear nada, quiero dejarles a ustedes y la semana que viene en la sesión en vivo me gustaría escucharles, ¿sí? ¿Qué es lo que pudieron sacar de este texto? ¿Qué es lo que pudieron ver de referencia de este texto? Y si pudieron leerlo, mejor aún, ¿verdad? Está en la plataforma, está la ficha de lectura del texto que hay que completar y subirlo. Bueno,
Les tengo que dejar por aquí, chicos. Está bien, profesor. Muchas gracias. Muy interesante la clase. Al contrario, gracias a ustedes por estar. Y espero escucharles la semana que viene a la misma hora y por el mismo canal. Buenas noches, que pasen bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias. Hasta luego.